Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Y pidámosle al Señor que nos interpele su palabra, que nos cuestione, que nos confronte a una vida mejor. Para, oh Señor, suplicarte tu gracia, que nos alimentes con tu cuerpo y con tu sangre, que nos alimentes, oh Señor, cada día con tu presencia. Tú eres palabra que sacia, tú eres palabra que se hace viva. Así que, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro entendimiento, de modo que nunca nos quedemos atrás en este camino de conocerte más a ti, sino que siempre te anhelemos. Más que la sierva anhela las fuentes de agua, te anhela mi corazón a ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, aprovechemos entonces que este domingo el texto es del llamado, pero tiene una pequeña introducción. Entonces yo voy a tratar de explicar por qué San Marcos puso esa pequeña introducción y de allí ver cómo eso se replica en el llamado con los discípulos. Voy a proyectar el texto entonces. Es el de Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20. Ya ustedes lo han de haber leído tal vez. Y en él, comienzo leyéndolo. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces comienzo con ciertas notas aclaratorias tal vez para poder entender este texto. Primero, una cosa que ustedes saben, y yo se las había contado antes, cómo Marcos fue el testigo del discípulo Pedro. Esto que está aquí lo escribió un señor que se llama Papías de Hierápolis. Y dice, Marcos, el del evangelista, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, les contaba antes que parecía que Pedro no hablaba griego tan bien, entonces era Marcos el que le traducía y que hacía las presentaciones de lo que Pedro tenía. Escribió exactamente todo lo que recordaba. Sin embargo, no registró, dice el texto, no estaba registrando todo en el orden como lo había hecho Cristo.
sino que si le preguntaban a Pedro sobre milagros, él podía agarrar un milagro, otro milagro, y Juan Marcos escribía lo que podía. Después, cuando él ya puso el Evangelio en orden, no siguió el orden cronológico de los eventos, sino ya un sentido más teológico. Y por eso va a tener una pequeña introducción hoy, lo vamos a ver. Lo importante que decía Marcos, no hizo cuando Pedro hablaba, pues, no hizo distinción cuando escribió algunas cosas porque las escribía tal como las recordaba. Lo que, y el interés que tenía Marcos era no omitir nada de lo que había oído, de modo que él se supiera que lo que dijo Pedro estaba allí. Y no consignar ninguna afirmación falsa dentro de lo que él compiló como el Evangelio luego. Bueno, eso solamente es como contexto para decir, no estamos viendo o testimoniando una narración minuto a minuto del desarrollo del ministerio de Jesús. Con Marcos tenemos varios episodios que no tienen el mismo orden en otros evangelios. Y es porque Marcos vio un interés pastoral donde él los puso. Hay dos señales, pues el segundo punto, dos señales para identificar el tiempo espiritual, no el tiempo cronológico. Cuando leemos la Biblia, si hay identificaciones de tiempo, son espirituales. Primero nos dice que Juan fue entregado y que cuando Juan fue entregado, entonces Jesús comenzó a predicar. Fue como un signo en el tiempo espiritual para que Jesús saliera a predicar. Por eso, pero pongo nota aclaratoria también, no se habla de arresto en este evangelio. En Mateo escuchamos de arresto, pero sino de entrega. La misma palabra se usará para Jesús. Él se entrega por nosotros, por nuestros pecados, para nuestra salvación. Entonces, esta palabra es una palabra técnica dentro del Evangelio de Marcos y simplemente está diciendo, el servidor del Señor no lo fuerzan a hacer algo, no está forzado, no lo arrestan en una trampa. El servidor del Señor es un testigo y es testigo de algo mucho más grande que el mundo. Entonces su compromiso es completo. Si él termina entregando su vida, es consciente que podía llegar hasta ese momento. En los Hechos de los Apóstoles escucharemos que una vez castigan a Pedro y a Juan por predicar a Jesús, predicar el nombre de Cristo. Y ellos dicen que cuando les pegaron, los latigaron, ellos dijeron, nos sentimos contentos de haber sufrido esto en el nombre de Cristo. Es decir, hasta le pusieron el tono bueno del testimonio, aunque les tocó sufrir un poquito, pero están diciendo, eso quiere decir que estamos predicando con poder y quiere decir que Cristo está actuando en nosotros. Eso lo hace un testigo, no lo hace una persona que le paguen. Él dirá, a mí no me pagaron por esto. El testigo va más allá. Nosotros vemos a las familias, las madres, los padres, cómo se sacrifican por sus hijos. Pues es en ese estilo, pero en este ya es un estilo espiritual que nace en el corazón, en una convicción tremenda que le cambia la vida a uno. Ahora, Jesús, después de ese marcador del tiempo espiritual, entregaron a Juan, se entregó Juan, luego comienza a predicar, el tiempo se ha cumplido. Mm, Hago una aclaración que Marcos comenzó su evangelio en el versículo 1 del evangelio de Marcos, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El comienzo, como en Génesis. Me acuerdo que lo habíamos hablado también aquí en Estudio Bíblico. Y ahora está diciendo que desde ese comienzo, ahora el tiempo se ha cumplido. Es decir, ahora sí la creación ya es un comienzo nuevo. Lo que va a pasar de aquí en adelante es tiempo de evangelio, tiempo de buenas noticias, el tiempo de Dios, el tiempo judío, del calendario judío, ya pasó.
Entonces lo pongo acá más abajo, el significado es que el calendario judío ya se terminó. El calendario judío, aunque muy bonito, muy lindo, nos da las fiestas, pero ya no hay que repetir cosas. Ahora hay que dejar la novedad de Dios en el tiempo nuevo, que es el tiempo del Mesías, el tiempo del reino de Dios. Por eso es un nuevo comienzo. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo se cumple ese tiempo para usted y para mí, que conocimos al Señor después de 2020 años? Que estamos tratando de vivir una vida cristiana hoy. Se va cumpliendo todo el tiempo que usted cae en cuenta que está haciendo cosas viejas, que está haciendo cosas y que tiene todavía comportamientos pegados a usted que no ha podido controlarlos. Y usted dice, el tiempo ya me llegó y voy a lucharle a esto. Ah, bueno, entonces ya comienza el tiempo del Mesías, el tiempo del Evangelio. La buena noticia es que yo voy a dejar que Dios me ayude a transformarme. Bueno, la número 3 es, apenas dice que el tiempo se cumplió, entonces ahora va a decir, convertíos y creed en el Evangelio, que es lo que decimos en Cuaresma. Convertíos, pero ¿por qué? Si ya viene el tiempo, pues es que la cuestión es que en tiempo nuevo, el tiempo del Mesías, entonces tiene que haber un cambio de vida de acuerdo al tiempo nuevo. Jesús nos invitó varias veces cuando dijo, odres nuevos, de eso que contiene el vino, si usted va a tener vino nuevo, compre odres nuevos. No se lo eche a los viejos, porque los termina rompiendo y se pierde el vino y se pierden los odres, decía en el ejemplo él. Pero lo que está diciendo es corazón nuevo para mensaje nuevo. El corazón viejo, el corazón amargado, el corazón pecador, recibe el mensaje pero se siente juzgado. Se siente como que no me está dando nada. Y por eso hay que transformar el corazón y tomar un paso de fe, digo yo, ahorita lo voy a decir más adelante, un paso de fe de me voy a dejar cuestionar por esta palabra, porque necesito vivir en el nuevo tiempo de una manera nueva. Entonces, ¿quién se va a convertir? ¿Dios? No, yo. Entonces, por eso es ustedes conviértanse y crean en la buena noticia, crean en el Evangelio. Él decía el texto, lo vuelvo a poner acá, es el versículo 15. El tiempo se ha cumplido. Es decir, lo viejo ya se cumplió, ya llegó a su fin. Usted ya sabe que tiene que mejorar, que aquí eso mejora o mejora. Y el reino de Dios está cerca. Por eso es que el tiempo se cumplió, porque ahora es una manera nueva de medir las cosas. Ya no te mides con solamente yo hago lo necesario, sino ahora yo hago lo que me impulsa el espíritu, que es más allá de lo necesario. Por eso hablaba de el testigo de Dios, no tienen que arrestarlo. El testigo de Dios se entrega si es necesario para dar testimonio de Cristo, como Pedro y Juan en el ejemplo que daba. Entonces, ya el tiempo se cumplió, el reino de Dios está cerca, son las dos circunstancias, una se acabó, la otra es nueva, conviértanse, cambie su manera de ser de acuerdo al nuevo tiempo y le toca creer, creed en la en la buena nueva. Se necesita un acto de fe y aceptarlo de corazón. Para que, lo explico primero, me voy a leer esto. La fe adormecida no nos cuestiona. La fe adormecida es esa que usted puede decir, ay, pues yo fui a misa, me dormí en la misa un ratito, pues, pero yo fui a misa. Yo hice tal oración, yo recité tal oración de otra cosa, hice la devoción de tal santo, pero nada de eso está tocando el corazón. La fe adormecida, por costumbre o por obligación, nos hace hacer ciertas cosas y sentimos que hemos cumplido. Pero lo que dijimos fue de labios para afuera y no de labios hasta el corazón. Lo que quiere esto es que uno se dé cuenta. Yo estoy superficialmente creyendo en Dios y necesito ahora volverlo más profundo porque de esto depende la felicidad,
tener una familia completa, una familia que va avanzando en gracia y en conocimiento del Señor en una sociedad moderna. Entonces, la fe adormecida no nos cuestiona. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Más nos mantiene intactos. Hay personas que no cambian, ni se cuestionan por qué no están cambiando. Y eso es como si nada pasara. Si el Evangelio no nos ha despertado, hay algo que no está concreto, no está funcionando. Hay que despertarse y vivir en el nuevo tiempo de Dios. Creer no es un acto intelectual. Lo que decía, la fe adormecida puede volverse un acto intelectual. Sí, yo ya dije, yo ya fui, yo ya participé, pero la acción personal, no es solamente un acto, sino que es un estilo de vida. Yo me lanzo a este estilo de vida porque sé que me conviene, porque sé que voy a salir ganando. Entre más encarne al Hijo de Dios, más voy a poder yo vivir tranquilo, vivir feliz, pleno. Y esta acción personal comienza desde el corazón y se va expresando consecuentemente como un efecto secundario en las acciones. Entonces, a eso es que me refiero como un acto de fe y es lo que quiere el Señor. Entonces, que haya un, un deseo profundo de la persona que sabe que es el tiempo, que Dios está cerca, porque Dios está cerca tuyo, pero entonces haz un esfuerzo en fe y créele a esta buena nueva. Ahorita voy a explicar qué quiere decir eso de creer en la buena nueva. Y también pues voy a profundizar un poquito más en qué significa convertidos. Entonces, el Evangelio es lo principal que dice, hay que creer en el Evangelio, hay que creer en la buena noticia. Buena noticia en griego, evangelion, como está acá. Eu significa buena, de ahí viene Eucaristía, que usted sabe que carisma, pues eso es un regalo, es una bendición. Eucaristía es justamente donde se parte el buen pan, y es una acción de haris, de dar gracias. Entonces, como en la Eucaristía se da gracias, es Eucaristos. Y angelion, que es esta segunda parte, significa mensaje. Entonces es un buen mensaje. Tal vez ustedes han visto alguna persona que se llama eulogio o eulogia, eufemia. Esos nombres justamente tienen esto también que está diciendo que son buenos. Son buenas palabras. Eulogio quiere decir bendición. Eh, Cuando una persona se muere, en el funeral hay personas que leen unos recuerdos de las personas. Eso es una eulogía. Y es lo que simplemente para que sepan, pues. Entonces, esta es un buen mensaje. Y este mensaje, entonces, me lo preguntaba yo hace miles de años. Y era, es que este mensaje es algo escondido que está en la Biblia, que yo tengo que descifrarlo. Y me acuerdo que leí sobre un código bíblico. Y hasta pensaba que había que descubrir el código y que descubriendo el código ya yo no tenía que hacer nada más de iglesia, ni de estudiar, ni de rezar, porque el código me lo iba a dar todo para entenderlo. Y no es acerca de eso. Es una buena noticia, es una buena nueva, pero les pongo acá un código secreto por la experiencia que le estoy diciendo. El recordatorio es que el Evangelio no son los libros. Nosotros agarramos la Biblia y el Nuevo Testamento y traje los evangelios, pero no son los libros con letras en ellos. No solamente es un mensaje. El evangelio, como dice, es una buena noticia, pero el evangelio es una persona. El evangelio es Jesucristo y es la persona de Cristo y la relación con esa persona de Cristo la que nos permite a nosotros abrirnos a una realidad nueva.
sentirnos más capaces de vencer nuestras oscuridades. Y es Jesús el que caminando con nosotros, recuérdense los discípulos de Maús, vienen discutiendo, vienen desilusionados, y después de que Jesús los cuestiona y camina con ellos, se dan cuenta y reconocen en el partir el pan que Él es la buena noticia y que Él está vivo, que la cruz no pudo acabar con Él. Y les entra una alegría y se regresan a Jerusalén. Pues ese regreso es el vivir en el nuevo tiempo, vivir en la buena nueva, creer en esa buena nueva. Pero es creer entonces en una persona específica, es creer en Cristo. Jesucristo, que lleno de compasión se atrevió a lavar los pies a sus discípulos. Entonces este es buena noticia no porque viene como un jefe, sino porque viene como uno que sirve, uno que se vuelve tu amigo, uno que camina contigo, uno que te ayuda a descargarte. Venid a mí los cansados y agobiados. Entonces, por eso es que Jesucristo como persona es una buena noticia, es una buena nueva, es un evangelio, porque nos permite entonces descubrir lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros se cae por su propio peso, que es lo que pasa cuando hay sanaciones. Entonces, que la sanación física es muy importante, pero la sanación del corazón, la liberación de tener la alegría y el deseo de cambio es mucho más fuerte que nada. Jesucristo se atrevió a llamarnos como discípulos. Y la cuestión es que un discípulo, y por eso es que nos llama Jesús y la respuesta nuestra es importante, el discípulo requiere disciplina. Y esa disciplina en el paso de fe, yo no soy discípulo completo hoy, pero en mi decisión y en mi disciplina de seguimiento de Cristo, cada vez que me encuentro con Él, hay algo bueno que me sucede, pues entonces voy encarnando cada día más la buena nueva. A Jesús, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que Él quiere, lo que nos decía en el Evangelio de Juan el año pasado, donde yo estoy, que estén ustedes. Y hay muchas moradas, no como cuartos, les decía, sino un lugar en el corazón de Dios, un lugar la fuente de la alegría eterna. Es decir, estamos llamados a una alegría eterna de la cual ni siquiera ojo ha visto, ni oído ha escuchado. Es algo maravilloso, pero todos estamos llamados en promesa a todo esto. Entonces ahora decía que quería profundizar más en la palabra convertidos. Regresemos a esa invitación. Conviértanse. Es una nueva manera de actuar, decía, de acuerdo a la nueva realidad propuesta, porque el tiempo se cumplió. Ya tú sabes que no puedes continuar de la misma manera, no puedes continuar con una fe adormecida, sino que tienes que renovarte. Y el convertidos te permite eso. La palabra, ustedes la han de haber escuchado mucho, eh, que es la palabra metanoia. Y para nosotros, mm, continúo aquí primero, la fe que no te cuestiona tus estilos de vida, pero te deja de la misma manera de fe, no es fe. Es simplemente algo que te está dando el gusto de sentir que tú completas una oración o que completas una obligación, pero si no tiene una manera de cambiar tus estilos de vida a una nueva manera de ser, entonces no se ha cumplido el tiempo en ti. Y es la cuestión de Pedro, que cuando niega al Señor, él se da cuenta, yo tengo que cambiar, esto no puede seguir así. Cuando contradice a Jesús y Jesús le dice, fuera de mí, Satanás, fuera de aquí, vete a la cola, eso tiene que haber cuestionado a Pedro. Y es ese tiempo, estas cosas que yo pienso que no están correctas, ya ahora sí me están cuestionando. Entonces mi fe se vuelve vida y puedo entonces comenzar un camino de conversión, un camino de ajuste. Si tu fe no te guía en ajustes y cambios nuevos en tu vida, entonces no es experiencia, sino que es una decisión intelectual, lo decía antes. Es el acto
intelectual de decir, voy a rezar hoy en día esta oración, pero ¿en qué te toca y en qué te compromete para ser mejor esposa, mejor esposo, para ser mejor papá, mejor hermano, mejor ciudadano, para controlar tus emociones? Me estoy entristeciendo muy rápido, me estoy enojando muy rápido, discuto por nada. Entonces, todo eso nos ayuda con una decisión de experiencia de meternos en el camino para dejar que la gracia trabaje. Entonces ahí, en ese momento, el tiempo sí se ha cumplido. Ya no solamente es decir, el intelecto, yo tengo que cambiar y yo debería mejorar en esto, intelectual, pero necesito hacerlo, experiencia. Entonces, decía que la metanoia es una palabra griega que indica un cambio de rumbo. Mm, La división de la palabra la tengo acá abajo. Meta es un poquito más allá, es después, el efecto. Noia es la mentalidad. Y lo que usted hace cuando hay una conversión, la palabra conversión, convertíos, metanoite se dice en griego, pero la palabra convertirse se dice metanoia. Y es eso, que usted pueda cambiar. Me busqué esta ilustración porque cambia el cerebro y cambia el corazón. Y entonces hay una transformación en usted. Y usted antes estaba adormilado de cómo discutía, de lo que pasaba en su familia y ni le resbalaba. Y cuando comienza a caminar en el Señor, usted se da cuenta cómo permitía yo que esto pasara. Recuerdo que tuvimos un caso muy bonito de una muchacha que ella dice, yo tenía una vida de fiestas desordenadas, que me estaba haciendo daño, dice ella. Por casualidad, ella vino al minuto de Dios y entró al grupo de oración. Y le gustó tanto y se sintió llamada en la oración que ella dijo, yo necesito ajustar mi vida porque este ser de fiestas me está destruyendo poco a poco, la autoestima me está destruyendo todo. Pues resulta que a la mamá no le gustó cómo estaba cambiando la hija. Aunque cambió para bien, la mamá le decía, pero es que ya no te veo alegre saliendo a fiestas y tomando. Y ella le decía, es que ya no encuentro alegría en eso. Y entonces la mamá le prohibió completamente que fuera al grupo de oración porque te estaban lavando el cerebro. Y la muchacha obedeció, pero decía, qué bonito haber encontrado y sentirme orgullosa, decía ella, de un camino sano, un camino de paz, un camino en el que Dios es mi guía y no el alcohol, no las loterías, no el dinero. Por lo menos ya iba con la conciencia. Y lo que el Señor hiciera en ella después de esto, me imagino y espero y oro por ella que sea una bendición. Pero es esa la metanoia, es esa la conversión, el darse cuenta de algo mucho más profundo y entonces tomar decisiones de acuerdo a eso que ya mi corazón necesita y que yo entiendo que tengo que dejar lo que el tiempo ya está cumplido, todo lo viejo comienza a quedarse atrás para una vida renovada entonces. Y eso le toca a todo el mundo, a mí como sacerdote, como hombre, como persona humana, a todos nos toca porque es en la renovación que damos el paso adelante al siguiente reto en donde Dios nos va llevando. Pero lo bueno de la metanoia, de la conversión, es que siempre agregando algo espiritual. Y cuando agregamos algo espiritual, entonces no quedamos sedientos. Quítele a un alcohólico el alcohol y ese hombre va a morirse de las ganas, a enojarse, a romper las puertas para ir a buscar. Entonces, porque lo hicimos tan en seco que no había nada que reemplazara. Y pues sí, no está tomando hoy, pero está en una crisis personal que lo puede conducir a algo peor. Entonces, ¿cómo hacemos? Y esa es la parte espiritual. La metanoia nos permite a nosotros la conversión propiamente dicha, me permite ir cambiando mentalidad por mi propio pie, por mi propia decisión.
Y entonces, entre más tomo decisiones de conversión inspirado por el Espíritu Santo, por las palabras de Jesús, me voy llenando de fuerza para el siguiente cambio. Entonces se vuelve un proceso que no termina. La conversión nuestra va a terminar el día de nuestra muerte. Y aún ese día vamos a tener que soltar cadenas aún. Pero lo bueno es eso, que conscientes sí crecemos. La gente te puede decir, uy, no has cambiado nada. La manera como te ves jovencito todavía. Perfecto, gracias a Dios, pero mi corazón y mis actitudes sí están evolucionando y le pongo esfuerzo a lo que hago, porque no quiero ser la misma o el mismo, no quiero ser la misma persona de ayer y anteayer. Eso quiere decir que entonces hubo metanoia, que hubo conversión, y es lo que pide Jesús. Entonces, conviértanse. Un ejemplo práctico de una metanoia completa es la oruga que se vuelve mariposa. Pero es el mismo insecto, pero es diferente. Y la evolución le permite a uno prepararse para el siguiente cambio y para el siguiente cambio, hasta que el último, el efecto último, ya no tiene nada que ver con el primero, pero es el mismo insecto. Y usted y yo todavía nos llamarán por nuestro propio nombre y nuestro apellido, pero lo importante es que tú has evolucionado de una manera tan linda que ya no eres el mismo de antes. Y entonces eso, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero entonces te quitaron la personalidad, te lavaron el cerebro. No, ahora soy más yo, porque Jesucristo como que me permite liberarme de tanto lastre, de tanto peso, para poder brillar realmente en el corazón. Bueno, el llamado, y ese es, una vez que examinamos la primera parte, que era el mensaje que ponían, convertíos. El Señor llamaba entonces y los discípulos van a tener que responder, por supuesto. Entonces, este es el tiempo de Dios ya. Conviértanse, crean en el Evangelio. Se necesita entonces una renovación espiritual, pero luego eso que lo dijo como teoría, ahora la pasa a la práctica. Entonces va a bordear el mar de Galilea. Ahí vio a Simón y a Andrés, que es la segunda parte del Evangelio, pero esta ya no es teoría, ahora es lo que le pasa a una persona que quiere experimentar este cambio. Él vio a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo, y pongan atención a esta frase, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Os haré llegar a ser. Así está en el griego. Y es muy linda. ¿Por qué? Porque esto quiere decir, es un proceso. La conversión no es algo puntual. La conversión no es solamente una decisión. Comienza por una decisión hoy. Pero es un proceso que tiene que irse fortaleciendo poco a poco hasta que Jesús se va formando en nosotros. Entonces, es lo que nosotros queremos. Es este proceso de la oruga hasta la mariposa que no termina sino hasta el día de nuestra muerte. Y uno dice, ay, pues yo ya quisiera ser perfecto hoy. No, no se puede. Siempre habrá algo más. Pero Jesús dice esto, yo estaré con ustedes y yo os haré llegar a ser pescadores de hombres. La, la cuestión aquí es que ellos eran pescadores y agarró un ejemplo de lo que ellos hacen para decirles, ahora es algo diferente. Pero ustedes entienden la definición. Jesucristo va a refinar más adelante. El Evangelio de Marcos es quien toma la iniciativa de llamar a estos hombres para el inicio de este nuevo tiempo. Los haré llegar a ser. Y esa es la frase completa. El Señor nos llama, pero comienza y Él nos ayuda para llegar a ser. Es un proceso que se comienza, un proceso de conversión, y esto no se termina sino hasta el día de la muerte de nuevo. Todos nosotros, así es el humano,
Vamos evolucionando todo el tiempo hasta que ya se nos acaba. ¿Pescadores de hombres? ¿Por qué pescadores de hombres? Cuando un pescador pesca un pez, valga la redundancia, lo saca de su entorno de vida y el pez se muere. ¿Es eso lo que tenemos que hacer? ¿Que nos saquen de nuestro entorno de vida y que nos muramos? No, no precisamente. Por supuesto que el Señor no quiere que te mueras. Veamos la carta a los Colosenses para escuchar lo que San Pablo entendió por esta conversión. Dice, gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Entonces, la palabra clave para nosotros en la redención en el reino del Hijo de su amor. Entonces, esto es, vamos a ser santos en el Señor, pero no vamos a estar en el mundo, estamos en el mundo todavía, pero comenzamos en este proceso en el que vamos, somos sin necesidad de mudarse de casa, sin necesidad de mudarse de ciudad. Usted está viviendo en ciudad de reino de Dios, el reino de su Hijo. Y es en ese camino, en esa experiencia que tenemos la redención, el perdón de los pecados. Es decir, todo va cambiando, todo comienza a renovarse. Para esto, digo, podría uno leerse Marcos 3, que es un evangelio donde hay una persona que tiene una mano tullida en la sinagoga y Jesús va a sanar a este hombre. Pero dice el texto que pasa algo, que los que están en la sinagoga odian a Jesús y no quieren que haga ningún milagro allí en la sinagoga, porque la sinagoga usted se tiene que reunir en sábado. Y en el sábado usted no puede hacer ningún trabajo, ni siquiera sanar a una persona que esté enferma. Entonces Jesús se levanta y les va a preguntar, cuando vio a la persona que tenía la mano tullida, eh, se le ha de haber hecho trizas el corazón a Jesús y quería de una vez entregarle el reino de su Hijo, el reino de Cristo a este hombre, pero conocía los corazones de los que estaban ahí, de los fariseos, saduceos, los que estaban alrededor de Jesús. Y dice el texto que entonces Jesús les preguntó, ¿qué está bien hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Y nadie le contestó, dice el texto. Y dice que Jesús quedó frustrado de ellos por la dureza del corazón. Y al tipo le dijo, alarga tu mano. Y el tipo la alargó y ya la tenía sanó. Y por supuesto, eso le dolió a los que estaban en la sinagoga. Y desde el capítulo 3 de San Marcos comenzaron a planear cómo matarlo. Ahora, que esto es una cosa más importante todavía. Marcos, desde el capítulo 3, ya están buscando cómo matar a Jesús. ¿Y dónde lo estaban planeando? En la sinagoga. Entonces, es decir, como si yo me fuera a la iglesia con ustedes y que en la iglesia comenzáramos a planear cómo hacerle el mal a las personas. Bueno, entonces me regreso. Nosotros vamos a ser pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos a sacar a la gente de su contexto? No, sino que usa un ejemplo de lo que los pescadores tienen, pero es la gracia. Es el Señor lo que está diciendo es, ustedes con lo que ustedes saben van a rescatar. Ustedes pueden en este proceso de llegar a ser, el Señor les permitirá entonces ir dándole respiro a la persona. Cuando usted pesca un pescado, vuelvo a la misma cosa, el pescado se muere. Pero en esa comparación lo que Jesucristo está diciendo es, ustedes por el contrario, en la lógica del reino de Dios, usted va a encontrar un suspiro profundo en usted
porque Dios se vuelve nuestro descanso, porque Dios se vuelve todo en nosotros. Y se comienza a ver más claro el que permite que el reino de Dios pase en ellos, como los discípulos respondiendo al llamado de Jesús, o el hombre de la mano tullida. Ese hombre de la mano tullida del que hablaba ahorita en el capítulo 3, ese hombre tenía un problema en la sociedad porque como él no podía leer la Torá, necesita las dos manos para leer la Torá, a él no se le permitía tocarla. Él podía participar de las reuniones, pero era considerado como no completo. Ese hombre entonces tenía un problema de sociedad, le faltaba algo y Jesús lo completa. Y a los que estaban en la sinagoga en ese momento les molestó que Jesús completara a un ser humano. Entonces se ve lo no lógico de los que estaban en la sinagoga en ese día al no permitir que Dios se glorifique en día sábado. Ellos quieren poner sus reglas y la regla de Dios es: yo quiero llenarte de gracia. Yo quiero permitirte que tú puedas sentir que Dios te está abrazando, que Dios quiere completarte. Esa es la lógica de Dios. Ser pescador de hombres, entonces, no es sacar a una persona para que se muera, como se moriría un pescado que ya está fuera del agua, sino ser pescador de hombres es como Jesús, que lo rescata para una normalidad de vida donde pueda participar completamente de la vida de Dios. Entonces, eh, por eso digo, es el Señor que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos libra del poder de las tinieblas y nos traslada al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos está haciendo completos. Si tenemos una debilidad en nuestra vida, cualquier cosa que a usted se le pueda imaginar, es en el reino de su Hijo, donde podemos tener la fuerza completa para que esa debilidad se vuelva fortaleza. Y todo queda concreto con el perdón de los pecados. Bueno, pero entonces me detengo ahí para no ir más lejos, para meditar entonces. Aunque el texto parece también, repetí parece, qué pena. Aunque el texto parece muy breve, me lleva a preguntarme con sinceridad sobre el Evangelio. ¿Es realmente una buena noticia para mí? ¿O es solo una historia sobre Jesús que no toca mi existencia más profunda? Los judíos estaban esperando al Mesías y no se dan cuenta que ya llegó. Le ponen resistencia a Jesús. Él que quería hacer algo bueno en sábado, no, ellos preferían que no sanara a un hijo de Dios que podía tener un encuentro de paz, de alegría con el Señor. No, ellos querían justamente controlarlo. Pero para aceptar al Mesías hay que reconocer primero los errores y convertirse. ¿Estoy dispuesto a convertirme, a reconocer las cosas que no estaban correctas? ¿Soy capaz de reconocer en Jesús, a quien me trae la buena noticia a mi vida, que lo que Jesús quiere no es ponerte cargas, no es ponerte en ridículo, como poniéndote una prueba que Jesús sabe ya que tú no puedes completar? No, ese no es Jesús. Jesús es el que quiere completar tus capacidades de manera que hoy tengas vida y que la sientas que es una vida que no se acaba. Entonces Jesús por eso es que es buena noticia para nosotros y toca mi existencia más profunda. Quiero poner nombres claros a los obstáculos que yo pongo para arrepentirme. ¿Qué cosas tienes en tu vida que tú dices yo no debería, pero no quiero trabajarlos? Entonces los ignoro.
¿Le pones nombres claros a los obstáculos? Haces una lista de cosas que tú dices, yo tengo que mejorar en esto. Sé que tengo toda una vida para mejorar, pero que por lo menos yo sepa a dónde estoy apuntando, que es ahí donde viene el evangelio, viene la buena noticia, viene la conversión. Y es una conversión a largo plazo. ¿Podré decir que por vanidad no deseo cambiar? Y yo recuerdo que mi papá le tenía miedo a la iglesia. Y él era un hombre maravilloso, un hombre pero espectacular, amoroso, responsable, pero con el alcohol él tuvo problemas y se volvió alcohólico. Y él después no quería ir a la iglesia porque sabía que si Jesús le tocaba el corazón, tenía que dejar la bebida. Y no porque tenía, sino porque iba a ser como que se le cayeran pesos de sus hombros. Y él trataba de evitar la iglesia hasta que la iglesia lo encontró. Y ese día lloró, ese día fue una conversión espectacular, pero el buen hombre estaba allí, pero estaba atado. Y fue gracias a la palabra del Señor, del Evangelio, a la vanidad que no le permitía decir, está bien, necesito ayuda. Y fue el Señor solamente. Jesús sale a buscar a sus seguidores. ¿Me dejo encontrar por Jesús? ¿Dejo que Él me llame por mi nombre y me ofrezca una misión? Ser pescador de hombres. ¿Qué significaría hoy eso para mí? ¿Que el Señor me llame a pescar a otras personas? ¿Soy capaz de salir como misionero a buscar a otros para que conozcan al Señor? Y hasta ahí. Y es la parte misionera. Nosotros no somos salvadores de nadie, pero sí somos medios por los cuales la dirección puede ser presentada. ¿Y cómo presentas tú al Señor? ¿Ve la gente a Cristo en ti? ¿Es capaz de ver una dirección concreta, de decir, me encanta lo que veo en esta persona, yo necesito enfocarme en lo mismo para poder tener una alegría perfecta que solamente Dios me la pueda dar? Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tus sentimientos. Nosotros, oh Señor, necesitamos siempre de ti, pero sabemos que no es una dependencia, sino que es una liberación el poder recibirte, porque nos iluminas aquellas áreas en las cuales necesitamos libertad, libertad de hijos de Dios, libertad de hijos e hijas tuyos, que tú quieres que tengamos vida completa, vida eterna. Te damos gracias por el llamado, te damos gracias porque nos permites compartir sobre la Biblia, sobre tu palabra en nosotros, que esta palabra crezca. Tú no quieres quitarnos nada, tú quieres darnos en abundancia de aquello que da vida. Señor, ven a nuestro corazón, guíanos, purifica nuestras intenciones, nuestra manera de ser, de modo que lo mejor de nosotros, afinado por ti mismo en nuestro corazón, lo podamos entregar a nuestra familia, para que sea un regalo
y que haya crecimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.